tiempo expondrá sobre el teorema de Green y las diversas aplicaciones que tiene en el tema de la robótica industrial. Pero antes de ver las aplicaciones, tenemos que definir qué es el teorema de Green. Por definición, el teorema de Green es la relación de una línea tomada alrededor de una curva cerrada, con una integral doble sobre la región del plano de esa misma curva. Dicho de otro modo, el teorema de Green nos dice que lo que pasa al borde de una curva es directamente relacional a lo que pasa en el interior de la región determinada por esa curva. El teorema de Green está definido por la siguiente expresión. En dicha expresión podemos encontrar una integral de línea y una integral doble. Y también podemos encontrar C, que es representación del borde de nuestra figura, B, que es representación del área dentro del borde de nuestra figura, y P y Q, que son las funciones que determinan los bordes de nuestra curva. Ellas determinan C. Y ahora, entendiendo cómo está compuesto el teorema de Green, podemos pasar a ver un ejemplo de cálculos. Lo primero que necesitamos son datos para nuestra figura. En este caso hemos escogido una integral de línea y dos funciones que determinan las líneas de nuestra figura. Sabiendo esto, lo primero que tenemos que hacer es determinar las ecuaciones P y Q. Si hacemos paralelismo entre nuestras dos integrales de línea, podemos ver que P pide derivarnos a x, mientras que la que pide derivar a x es x al cuadrado. Por otro lado, Q se deriva de y aquí se deriva xy. Por lo tanto, nuestras variables P y Q equivalen a x al cuadrado y xy. El siguiente paso es determinar las derivadas parciales de nuestras funciones basándonos en el teorema. Podemos ver que para Q piden la derivada de x y para P piden la derivada de y. Esto se hace de forma sencilla y obtenemos que la derivada de P respecto a y para x2 no hay, por lo tanto es 0, mientras que la derivada de x para q es y. Obtenidas nuestras derivadas parciales, lo siguiente que hay que determinar son los dominios. Y aquí sucede algo. Como tenemos determinadas ya los valores de y, simplemente podemos utilizarlos para su dominio. Y para el caso de x podemos observar en nuestra gráfica que nuestra figura va de 1 a 2. Por lo tanto, nuestros dominios quedan de esta forma, con y utilizando las funciones y x utilizando los valores. Obtenidos nuestros dominios, podemos ya finalmente determinar nuestra integral doble. Con todos estos datos se determina nuestra integral doble y queda de esta forma. Los límites superiores e inferiores para ambos dominios y la resta, como en el teorema de Green, la resta de nuestras derivadas parciales. Y obtenida nuestra integral doble, simplemente tenemos que resolverla. El primer paso, obviamente, es el interior de la integral, que nos queda de esta forma. Tenemos y evaluada en límites, tenemos y al cuadrado sobre 2, y evaluada en sus diferentes límites tenemos esta ecuación. Simplemente al resolver los cuadrados obtenemos esta forma. Y para simplificar cálculos en la siguiente integral, simplemente la fracción la llevamos hasta el final para multiplicarla. Y de esa forma simplemente es transmitir nuestro resultado de la primera integral a la segunda, evaluar los límites en ambas y finalmente obtenemos que son 72 sobre 5 como resultado de nuestra integral doble. Simplemente no hay que olvidar que tenemos que multiplicar eso por un medio, puesto que en esta sección estamos dividiendo entre 2. Y finalmente obtenemos un resultado de 36 sobre 5 unidades arbitrarias. Sintetizando todo esto, puede decirse que el teorema de Green nos permite transformar una integral alrededor de una curva cerrada en una integral sobre la región que la encierra, lo que simplifica el cálculo y revela la relación entre el comportamiento del campo y su borde. Entendido entonces el teorema de Green, continuamos con nuestros compañeros quienes nos explicarán las diversas aplicaciones que tiene el teorema en el tema de la robótica industrial. Hola, buen día. Hoy les voy a explicar cómo se puede calcular el área recorrida de un robot usando una herramienta matemática llamada teorema de Green. Para empezar, imaginaremos cómo se mueve un robot en una superficie plana, sea un robot aspiradora o un dron visto desde arriba. Mientras se mueve el robot, se va registrando su posición en el plano cartesiano usando coordenadas x y y.
Durante su recorrido, el robot sigue un camino, pero al final regresa a donde inició. A este tipo de recorrido se le llama trayectoria cerrada. Esta trayectoria encierra una región del plano y esa región es la que queremos calcular. Ahora bien, cada que el robot avanza un poco, su posición cambia ligeramente. A esos pequeños cambios les llamamos de X y de Y. Aunque su cambio sea pequeño, al sumarlo al final del recorrido obtendremos información sobre el movimiento del robot y matemáticamente se representa como una integral de línea. Aquí es donde entra el teorema de Green. Este teorema nos permite relacionar el recorrido del robot con el área encerrada por su trayectoria, en lugar de usar fórmulas geométricas como base por altura o cualquier otra que conozcamos. La fórmula que usaremos en este caso va a ser la que se está presentando a continuación. Esta integral se evalúa a lo largo de toda la trayectoria cerrada del robot. Lo importante de la fórmula es que convierte el movimiento del reloj en un cálculo de área. Al resolver esta integral con los datos del recorrido obtenemos un valor numérico. Este número representa el área total encerrada de la trayectoria, es decir, la superficie que el robot recorrió. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de todo lo que más o menos ya se explicó ahorita, para que quede todavía más claro de lo que estoy viendo. Vamos a ver un ejercicio para que sea más fácil de entender. Bueno, el robot se mueve formando un cuadrado cerrado en el plano. Empieza en el punto cero y regresa al mismo punto, por lo tanto su trayectoria es cerrada. Como ya lo habíamos mencionado, era algo importante porque siempre, o bueno, en estos casos, siempre tiene que tener una trayectoria cerrada. Para calcular el área usamos la fórmula del teorema de Green, que también se está viendo en este momento en pantalla, que transforma el recorrido del robot en un cálculo de área. Analizamos el movimiento por partes. En los tramos horizontales el cambio es cero, así que por lo tanto no aporta un área. Y en los tramos verticales el robot sí aporta área, porque hay un cambio y mientras X sí se mantiene constante. Al sumar los aportes del recorrido y multiplicar por un medio obtenemos un área de 4 unidades cuadradas. Y este resultado coincide con el área de un cuadrado de lado 2, pero aquí lo obtuvimos usando el recorrido de un robot. Hola, buenas tardes. Me llamo Ares Denis Vázquez Mendoza y yo les voy a explicar sobre la circulación de un campo de velocidad. Bueno, antes que nada debemos saber qué es un campo de velocidad. Un campo de velocidad se describe por la velocidad del flujo en cada punto del espacio y del tiempo. Ya teniendo esto en cuenta, tenemos en claro que tiene como tanto magnitud como dirección. Para darnos una idea un poco más precisa, debemos de tener mucha imaginación, básicamente porque estos campos usualmente y casi siempre suelen ser invisibles a nuestra vista. Para tener una idea clara y concisa, debemos de imaginarnos una hoja o anillo cerrado dentro de un fluido, ya sea diferentes tipos de fluido. El fluido se mueve a lo largo de ese contorno. La circulación mide cuando el movimiento del fluido es tangencial al contorno. Básicamente se van haciendo tangentes alrededor del contorno para poder saber hacia qué dirección se dirige el fluido. Si el fluido gira alrededor de la curva, la circulación es grande. Si el fluido solo cruza, la circulación es pequeña o cero. Básicamente lo que está haciendo aquí el joven es soplar hacia la mesa y en esa mesa hay papelitos cortados. Al momento de que sopla, lleva una velocidad y una dirección. El momento de que el soplido llega a los papelitos, vuela todos los papelitos y hace que cada papel caiga en posiciones diferentes, ya sea que el soplido poco a poco se va haciendo más grande, o sea, desde los anillos, desde su boca, hasta los papelitos se va haciendo más grande y la onda va creciendo. Otro ejemplo bastante claro y bastante preciso puede ser como un vórtice. Al momento de que tú te lavas las manos, pues básicamente se va llenando tu lavamanos y cuando cae genera un vórtice. Para un flujo circula alrededor del eje Z. La circulación alrededor de una circunferencia del radio aquí tenemos la fórmula, la integral de por la velocidad por delta de L es igual a R, o sea, al radio. La circulación no depende del radio, solo depende de la intensidad del vórtice, esto hay que tenerlo muy claro.
Aquí tengo un ejercicio bastante fácil y práctico. Básicamente, vamos a leerlo. Dice, si hay campo vectorial en el plano f, xy es igual a y por i más xj, la curva c es el cuadrado del lado 2 con vértices en 0, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 0, recorrido en el sentido antihorario. Nuestro objetivo es calcular la circulación del campo vectorial. Lo dividí en pasos para que sea un poco más simple. Paso 1, identificar los componentes. Ya que las tenemos identificadas, usamos, usamos el teorema de Green, lo aplicamos, hacemos sus derivadas parciales y por último, bueno, penúltimo sustituimos. Al sustituir ya por último hacemos la integral doble y pues al final tenemos ya el resultado. Bueno, pues aquí está el resumen, si lo quieren leer con calma, para que no se alargue tanto el video. Y mis biografías. Muchas gracias y bonita tarde. Mi nombre es Diana Lisbeth y yo les voy a explicar lo que es la odometría y el error acumulado. ¿Qué es? Es el método que usa un robot para calcular dónde está sumando desplazamientos pequeños. El problema de esto es que sus cálculos siempre tienen error y ese error se acumula con el tiempo. Y en la realidad, un robot no regresa exactamente al punto inicial debido a los errores de medición. Viendo esto, la interpretación sería que si el modelo ideal predice circulación cero, pero el robot no cierra la trayectoria, el error proviene de los sensores, no del modelo matemático. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, la odometría, con el teorema de Green? Pues tiene que ver bastante, ya que el teorema de Green nos plantea que, que en un campo ideal es igual a cero, lo que indica que un robot siempre llega a su punto inicial, pero esto es imposible gracias a la odometría, que son los cálculos, los errores que tienen los cálculos em, que se van acumulando a lo largo pues, del tiempo y del desplazamiento. Y no es que, bueno, esto demuestra que el modelo no es el incorrecto ni que esté mal, sino que son errores en, en cosas de física, como son los sensores. Y, y eso es como si de tu casa fueras al mercado y tendrías que regresar a tu punto inicial, que es tu casa. En un campo ideal, esto debería de ser que dieras los pasos pues perfectos, pero pues no siempre es así. Puedes contar mal o unos pueden ser más pequeños, otros más largos. Entonces, em, estos pequeños errores que se van acumulando, pues te hacen imposible que pues no regreses a tu punto inicial. Es prácticamente lo que pasa pues con esto del robot. Y sería pues todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, yo les hablaré sobre los campos de navegación y rotación no deseadas, igual con respecto al teorema de Green. Y como pequeño repaso, nosotros sabemos que tenemos nuestra función f es igual a p con respecto de x, y q con respecto de x, y. Y pues bueno, esto es un campo vectorial con derivadas continuas de una región D y C, y es la frontera cerrada y orientada positivamente hacia D. Entonces, pues nuestra ecuación nos quedaría algo así, que sería la integral de P de X más Q de Y. Y pues esto sería igual a la doble integral de D de la derivada parcial de Q menos con respecto de X menos la derivada parcial de P con respecto de Y por dA. Y pues bueno, un campo de navegación se interpreta como un campo que guía el movimiento.
como por ejemplo el aire, una fuerza sobre un barco, una corriente, etc. Esto quiere decir que llega directo a su destino y no tiene un giro innecesario. Mientras que la rotación no deseada ocurre cuando el campo induce un giro local. Y pues, por ejemplo, aquí sería como que nuestra ecuación si es que ocurre un giro, que sería de la derivada parcial de q con respecto de x menos la derivada parcial de p con respecto de y. Y pues esto sí nos tiene que dar, no nos tiene que dar 0. Sin embargo, si es que hay una rotación, pues sí nos da 0. Como pequeño ejemplo, tenemos que nuestra función f de x y y va a ser igual a pq, que eso sería igual a x menos y, x más y. Se hace la circunferencia del radio 1 y pues por teorema de Green tenemos aquí ya nuestra ecuación. Y pues primero sacamos las derivadas parciales, que la derivada parcial de q con respecto de x sería igual a x más y, que esto sería igual a 1, mientras que la derivada parcial de p con respecto de y sería igual a x menos y, esto sería igual a menos 1. Y ya todo junto sería la derivada parcial de q con respecto de x menos la derivada parcial de p con respecto de y, igual a 1 menos 1, que esto pues negativo más negativo da positivo y pues nos da 2. Y pues para saber bien la doble integral del radio 1 sería pues 2 por dA, que sería 2 por el área de A, que esto sería pi. Y pues nos quedaría algo así la integral. La integral de P, bueno, con respecto a C, la integral de P de X más Q de Y, que esto sería igual a 2pi. Y pues ya que aquí nos dio nuestro resultado, pues nosotros sabemos que si hay una rotación no deseada, ya que el resultado de aquí es positivo. Y pues ya, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, maestra. Soy Aaron Misael Zamora Cortés y voy a hablar sobre el slam y cierre de lazo. Para cerrar nuestra exposición vamos a hablar de cómo los robots corrigen su memoria. Imaginen que están caminando en un bosque desconocido. Al avanzar van dibujando un mapa en su mente. El problema es que cada paso tiene un pequeño error. Tal vez dieron un grado de más o dieron un paso más largo. Después de una hora, este error es tan grande que su mapa ya no sirve. En robótica, esto se llama slam. El momento clave ocurre cuando el robot regresa a un punto que ya conocía. A esto le llamamos cierre de lazo. Es el momento eureka, donde el robot dice: ya he estado aquí, voy a usar esto para corregir todo mi mapa. Pero ¿cómo sabe matemáticamente el robot que el mapa es consistente? Aquí entra el teorema de Green. Como ven en la pantalla, la fórmula tiene dos partes. La integral de la izquierda es la circulación a lo largo de la trayectoria. Es lo que los sensores del robot, ya como las ruedas, dicen que recorrió. La integral de la derecha mide la rotación o densidad dentro del área cerrada. Si el robot regresa al mismo punto y el mapa es perfecto, ambas partes deben coincidir. Si el robot detecta que la circulación medida no es igual a la esperada según el área, significa que hubo un error de odometría. Es como si el robot intentara cerrar un círculo, pero terminara en una espiral. El teorema de Green nos da la métrica exacta para saber cuánto debemos empujar los puntos del mapa para que vuelvan a encajar. Veámoslo con un ejemplo rápido para que quede claro. Un robot realiza una trayectoria cuadrada pequeña de 1 metro por lado.
desde 0, 0 hasta 1, 1 y de regreso. El robot detecta un campo de error en sus sensores definido por el vector x y y igual a y cuadrada y x cuadrada. Vamos a verificar si el mapa es consistente usando el teorema de Green. El paso 1 sería identificar nuestros valores. En este caso sería m igual a y cuadrada y n igual a x cuadrada. El paso 2 sería sacar las derivadas parciales. En este caso la derivada parcial de n es igual a 2x y la derivada parcial de m es 2y. Paso 3 sería resolver la integral del área. Configuramos la integral sobre el cuadrado de 0 a 1 en x y en y. Entonces integramos respecto a x. Sería x cuadrada menos 2xy valorado en 0 y en 1. Esto nos da igual a 1 menos 2y. Ahora integramos respecto a y. Es 1 menos 2y de diferencial de y igual a y menos y cuadrada valorado en 0 y en 1. Esto nos da igual a 1 menos 1 igual a 0. En este caso el resultado es 0. Eso significa que a pesar de que el robot sentía ruido en sus sensores y al final de la trayectoria del error se compensó, el mapa es consistente. Si el resultado hubiera sido distinto a 0, por ejemplo 0.5, el robot sabría que el mapa está distorsionado por ese valor y retrocedería lo suficiente para corregirlo. Aquí se puede ver, esto se ocupa más en los autos autónomos, que sería realizar un mapa mediante sensores y mandarlo a una base de datos que en este caso sería la parte de abajo. Lo que se está graficando sería el mapa. Ahora, como conclusión, nuestro equipo, el cierre de lazo es lo que permite que la robótica pase de ser teoría a ser funcional. Sin la capacidad de reconocer el pasado y corregirlo mediante herramientas como el teorema de Green, los robots estarían condenados a perderse para siempre. Con esto cerramos nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.